Buenos días, es sábado y todo parece indicar que Estados Unidos está en recesión y lo va a estar en 2025. Michael Feroli, el economista jefe de JP Morgan, pone encima de la mesa un informe que está poniendo de los nervios a todos los gestores de fondos, que está poniendo de los nervios a la banca privada y que empieza a darnos una idea de lo que está detrás. Ahora mismo Wall Street tiene un problema, no está en la cabeza de Donald Trump. En la cabeza de Donald Trump está que se está abusando de la economía estadounidense, tal y como volvió a repetir Scott Bessent con Tucker Carlson hace unas horas en una entrevista. Y ojo, porque el problema que está viendo el inversor es la respuesta que veíamos ayer del 34% a las importaciones estadounidenses de China. Por lo que, fíjense, tenemos un panorama en un fin de semana en el que hay que analizar mucho, en el que cada vez está más complicado el fenómeno económico. Por ejemplo, fíjense, ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver? Pues los aranceles y lo que está sucediendo en Estados Unidos afecta de lleno a Alemania y su plan, sobre todo para rebalancear la balanza comercial con China. Ahora mismo se espera que haya una avalancha de productos chinos a Europa que va a dificultar el movimiento que quería hacer Merz, que quería hacer Alemania. Puede gastarse Alemania esos 500.000 millones y que no sirva para levantar su economía. Vayamos por partes. El punto fundamental está en que Estados Unidos estaría en 2025 en una recesión. JP Morgan, Michael Feroli, su economista jefe, dice que va a caer la economía un 0,3%, menos 0,3% para la economía estadounidense. Eso significa que la tasa de empleo, que ayer vimos que se movía del 4,1 al 4,2%, se iría al 5,3%. Eso significa que se van a destruir 1,5 millones de puestos de trabajo en Estados Unidos. Y si eso es en Estados Unidos, imagínense en la economía global. La duda ahora está en si ese movimiento de Estados Unidos hacia la recesión, 0,3%, dice Feroli, en todo 2025, va a llevar también a la economía global a una recesión. Ese es el punto clave, si los emergentes, si China, si se va a poder levantar el conjunto de la economía o nos vamos de cabeza a una recesión global, no solo en Estados Unidos. Fíjense por qué dice Feroli, al analizar quizá el mejor informe que se ha puesto encima de la mesa sobre los aranceles, el que ha puesto JP Morgan, dice Feroli, nos vamos a una recesión menos 0,3%, se van a destruir al menos 1,5 millones de puestos de trabajo, pasando del 4,2 al 5,3% la tasa de desempleo. Vamos a ir a una estanflación, dice Feroli, vamos a una estanflación, y dirán ustedes, ¿por qué? Bueno, va la economía a un menos 0,3 según plantea en ese informe JP Morgan. ¿Y qué pasa con la inflación? Miren, la subyacente se marcha al 4,4%. La inflación subyacente, dice el informe, se marcharía a un entorno peligroso de volver a estar hacia arriba. Ese entorno inflacionario desde el nivel del 2,8 actual. 2,8 ahora, 4,4% inflación subyacente. ¿Qué haría la Fed? Feroli dice que bajar tipos de interés. Es decir, hacer caso a Donald Trump. Powell haría caso a Donald Trump, lo bajaría a un rango del 2,75 al 3% frente al rango del 4,25-4,50 que tenemos ahora. Es decir, una bajada de 1,5 puntos. Trump se quedaría contento en la parte final del mandato de Jerome Powell, pero tendríamos un entorno estanflacionario acelerado. ¿Por qué? Porque la inflación repuntaría, como les digo, dice Feroli, del 2,8 al 4,4%, 1,6% arriba, y tendríamos un entorno donde las importaciones estadounidenses, dice Feroli, se van a reducir al nivel de importaciones que recibía Estados Unidos en 1986. Es decir, es que pasamos a otro modelo económico completamente distinto. Fíjense que el escenario que plantea es el dilema estanflacionario. El escenario que plantea Feroli es que entramos de lleno al escenario estanflacionario. ¿Qué hace la Reserva Federal? Baja tipos de interés, como está diciendo Donald Trump, para empujar a la economía, sabiendo que la inflación se va a disparar. Sube tipos de interés para contener el movimiento inflacionario, o empezamos a asumir que la inflación va a estar en un entorno del 3,5-4%. Ya no pasar el objetivo del 2 al 3, sino en torno del 3,5-4% de una manera sostenible, a cambio de lo que ya empieza a verse también y el inversor empieza a entender.
Scott Bessent ha dado una entrevista con Tucker Carlson esta noche, en el que planteaba de una manera muy clara que el tiempo de Wall Street ha terminado, que no van a estar mirando a Wall Street, que no va mejor la economía porque Wall Street suba, y no va peor la economía porque Wall Street caiga. Y aún así Scott Bessent va dando señales de que la administración Trump sabe que a corto plazo algo va a tener que pasar. De que a corto plazo algo tiene que pasar para reequilibrar todas las fuerzas. Para reequilibrar toda la fotografía que ahora mismo estamos viendo alrededor de la economía estadounidense frente a la economía global. ¿Qué tiene que pasar? Pues probablemente una recesión. ¿Para qué? Para que, decía Scott Bessent, vivimos el COVID y nos dimos cuenta que las cadenas de suministro se rompían, que no éramos capaces de producir medicamentos de manera interna, que no éramos capaces de terminar nuestros coches de manera interna, que dependíamos de una globalización donde cuando había un fenómeno como pudiera ser una guerra, dice Scott Bessent, o el COVID, o una pandemia, en ese escenario las cadenas de suministro colapsaban. Y al colapsar las cadenas de suministro empezamos a darnos cuenta que no servía. ¿A qué se puede estar anticipando Donald Trump? A un periodo geopolítico mucho más complicado donde no puedes depender de terceros porque probablemente la situación geopolítica no te lo permita. Entramos a un periodo no de paz absoluta, entramos a un periodo tampoco de entreguerras, pero de una guerra fría constante en el que no puedes estar dependiendo de quien militarmente te puede estar en un futuro amenazando. Y Estados Unidos en ese escenario lo que estaría planteando la administración Trump es que hay que hacer un cambio. Hay que hacer un cambio hacia una autarquía, con matices, pero no estaremos en un régimen liberal como estamos hablando. No nos creamos tampoco el mensaje de, que sí que tienen razón, de oiga, pues quite usted los aranceles. Es verdad que si queremos un mundo globalizado, quitemos todos los aranceles. Pero no es ese el debate. Fíjense, no es ese el debate. El debate que está poniendo encima de la mesa la administración Trump es que si mañana hay una guerra, si tú puedes producir todo lo que necesitas producir. Y ahí la respuesta es no. Y ahí la respuesta es no. Y lo ha visto Europa. Ahora en el entorno de la guerra de Ucrania. Lo vio en el tiempo del COVID. Lo vio Estados Unidos en el tiempo del COVID. Por lo que la administración Trump está por un lado preocupada por el tema arancelario porque cree que es injusto el trato que se ofrece con Estados Unidos. Esto no es nada nuevo, lo vienen diciendo desde el 5 de noviembre y de mucho antes. Y sobre todo desde que tomó posesión de la presidencia Donald Trump, pero a partir de ahí parece que lo que está de fondo, que ya venimos diciendo que esto es una guerra monetaria tal cual, que lo que busca es sobre todo rebalancear la balanza comercial con perdedores claros, Europa, para variar, Europa, no tanto China, Europa. El otro elemento fundamental de toda esta fotografía que nos va intentando poner encima de la mesa a pequeñas tacitas la administración Trump es, sin ningún lugar a dudas, que vamos a un régimen distinto económico porque vamos a un régimen distinto en lo geopolítico. Donde vamos a un multilateralismo no podemos ir a una globalización. Si caminamos hacia un multilateralismo y ahí va a haber tensiones alrededor de los distintos bloques o de los distintos imperios, llámele X, vayamos o hay que empezar a mirar de qué manera proteges tu economía antes de que eso estalle, antes de que eso genere mucho más problema. Y el otro elemento fundamental que ha destacado Scott Bessent en esa entrevista con Tucker Carlson, que a mí me parece fundamental, es que Main Street tiene que empezar a coger el tono del mensaje. Es decir, el ciudadano norteamericano tiene que empezar a ver que tiene mayor poder adquisitivo en el bolsillo. Y esto, para los que estamos en Europa, pues es incomprensible. Primero, porque nuestras élites no piensan en eso, están más pensando en ayudar, ¿no? En dar dinero a distintos países de fuera de Europa, también para ayudar, ¿no? No solo a pensar en las necesidades del ciudadano europeo. Entonces choca para un europeo el mensaje tan claro del presidente estadounidense alrededor de que quiere poner encima de la mesa una revalorización del poder adquisitivo, sobre todo de esa clase media vapuleada. Eso es lo que hay de fondo en toda esta fotografía. Pero claro, hay un camino por en medio en el que los tecnócratas que se han intentado alinear con Donald Trump porque veían la que le venía encima y han perdido una cantidad ingente de millones, es decir, las acciones estadounidenses han caído en 2 días 5,4 billones de dólares americanos, europeos, 5,4 billones de dólares europeos. Acciones estadounidenses han perdido 5,4 billones de dólares, sobre todo en las tecnológicas, que es lo que ha dicho, por ejemplo, Scott Bessent en la entrevista con Tucker Carlson. Dice, esto es un problema de las Mag 7.
Las Mach 7 se forraron en el camino de subida tecnológico y decía Scott Bessent, ¿pero cuándo han empezado a caer? ¿Con los aranceles o con DeepSeek? Y se contestaba a sí mismo Scott Bessent, con DeepSeek. Por lo que Estados Unidos seguirá siendo una gran potencia en la inteligencia artificial. Pero estas compañías van a tener que hacer un esfuerzo también para repartir, sobre todo en el entorno estadounidense, una mayor riqueza, para que de verdad se note. Dice, pero el problema lo tienen en la competencia. Y es precisamente ahora cuando vamos a mejorarles la competencia con un proceso más autárquico alrededor de la economía estadounidense. Como ven, hay mucho más de trasfondo de lo que parece. Pero quédense con varios mensajes fundamentales. No va a pensar Donald Trump en el mercado. Está diciendo que va a pensar en Main Street. ¿Nos lo podemos creer o no? Nos lo podemos creer o no. Pero está diciendo que no se cree o que no va a estar respaldando al mercado en el movimiento de salida. Lo cual es un cambio fundamental. Alrededor de un mercado que ha sido muy alcista, apoyado sobre todo en una política que también buscaba generar la sensación de riqueza del ciudadano estadounidense a través del mercado, ahora Donald Trump busca generar la sensación de riqueza en el ciudadano estadounidense a través del salario, no del mercado. Y ese es un elemento fundamental que, claro, cambia el conjunto de la economía. Porque para que el ciudadano estadounidense sienta en su salario que tiene un mayor poder adquisitivo, Donald Trump, y probablemente tenga razón, empieza a plantear que en ese escenario hay que devolver la fábrica a Estados Unidos. Hay que devolverle al ciudadano estadounidense que pueda competir en todos los estadios de la economía con cualquier economía del mundo y no ceder a un país tercero, no hacer un outsourcing de un determinado sector. Lo que quiere es ver una revalorización clara, que lo paguen en impuestos, que lo paguen en aranceles, claro. ¿Quiénes? Los ciudadanos extranjeros. Fíjense que Scott Bessent hace una reflexión también con Tucker Carlson, muy afortunada o no, bueno, a mí me parece que sí, alrededor de cómo dice que en todo este escenario que hemos vivido en las últimas décadas, el ciudadano estadounidense ha visto como a costa de su poder adquisitivo, y no habla de la inmigración, habla de la economía y de la balanza comercial, determinados países fuera han estado pudiendo hacer negocio dentro, hundiendo las economías locales estadounidenses para favorecer Estados Unidos ceder a una economía tercera, a una economía ajena, el crecimiento, la revalorización de salarios, el poder de compra al ser ciudadano extranjero contra el ciudadano interno. Y dice, eso se ha terminado. Vamos a defender cada uno de los centímetros del espacio del ciudadano estadounidense para que éste empiece a recuperar ese poder adquisitivo. El otro punto fundamental del día viene en que no se van a quedar parados los demás. China ayer ya respondió 34% a todas las importaciones estadounidenses y ahora el problema viene en Europa. Miren, lo que se espera es una avalancha de producto chino, de productos de China, en Europa. Eso significa que se va al traste todo el plan de MERZ. Todo el plan de MERZ. Vamos a ver si los 500.000 millones de euros que pone encima de la mesa Alemania para intentar reflotar su economía no están ahora mismo tirados a la basura. Porque o Europa reacciona no contra Estados Unidos, sino contra China y aplica también aranceles recíprocos, o el producto chino puede inundar completamente Europa, hundiendo, porque hay un exceso productivo, hundiendo a la industria europea en diferentes sectores, desde la energía, paneles solares, renovables, automoción, componentes, por supuesto consumo discrecional. Vamos a ver, pero o Europa reacciona a lo que ya empieza a verse, hoy por ejemplo lo comenta de una manera muy clara Financial Times con distintos informes, que lo que plantean es cuidado a la avalancha que le puede venir a Europa de un producto chino que al no poder venderse en las condiciones en las que se estaba vendiendo en Estados Unidos, y no hablamos solo de los aranceles, hablamos también de lo que le comentábamos ayer en el programa, de los minimis. Esos minimis que significa que todo producto menor de $800 entraba sin pagar en Estados Unidos. Y ahora eso se ha eliminado, toda esa legislación se ha eliminado. Va a enfadar a una parte importante de la ciudadanía estadounidense, pero van a tener la opción de comprar, quizá por un poquito más de precio, producto estadounidense. ¿Qué va a hacer Europa con todos esos minimis, con toda esa avalancha de producto de pedidos de menos de 800 dólares, que vienen a Europa a inundar el mercado?
Y yo les digo, ¿es esa la explicación de lo que se ha movido durante los últimos días, ¿no? Alrededor de qué estaba pasando con el cierre de bazares chinos. Es que no van a poder competir ni tan siquiera ellos con Temu, con AliExpress, a la hora de poder plantear un comercio alternativo a la inundación de producto que va a recibir Europa. Pues plantéenselo, pero quizá Europa va a ser el gran dañado de todo el movimiento arancelario si no reacciona rápido, y eso ahora mismo en Europa es prácticamente imposible. Es sábado, el mercado está ahora mismo en una depresión absoluta. Vamos a ver cómo es la apertura el lunes, pero un lunes negro sí puede levantar definitivamente todas las alarmas alrededor de un mercado que ha capitulado y que no estamos en una caída del 5, del 7 o del 9 o incluso del 10%. Vamos a una corrección salvaje, como también vimos ayer en el programa que estaban planteando, por ejemplo, Goldman Sachs, donde veía un suelo del suelo del suelo del suelo un poquito por encima de los 3.000 puntos y donde ve una llegada a los 4.500 prácticamente en el primer semestre si no hay medidas donde el mercado empieza a ver que los beneficios empresariales no van a quedar dañados. Por lo que es sábado, pero no parece que haya mucho descanso porque la cabeza tiene que estar puesta sobre todo en una semana que viene donde vamos a estar analizando de una manera muy clara si el mercado de verdad puede reaccionar. O si tenemos, como les digo, un lunes negro, vamos a empezar a ver una fotografía muy complicada para un inversor que empieza a capitular, básicamente por una razón. Gran parte del movimiento del mercado es algorítmico. Y una vez que los stop loss algorítmicamente empiezan a saltar uno detrás de otro, al mercado prácticamente no sabemos si lo puede parar los algoritmos o quién. Pero cuidado con tener un lunes de pánico en el mercado, porque puede ser la continuación de 2 jornadas que nos están alertando de que hay algo mucho más dramático debajo de la fotografía que estamos viendo y que JP Morgan empieza ya a empezar a darnos una idea. Estados Unidos puede estar entrando ya en una recesión, tal y como el GDP Note de la Fed Atlanta nos viene diciendo desde hace unas semanas. Ya les dije que estaremos el lunes en París para ver también esa fotografía europea más detallada, porque el gran perjudicado de todo lo que está sucediendo no parece ser Estados Unidos, a pesar de que Europa señale al ciudadano estadounidense. Si ese es el problema, si el problema son los aranceles, ¿por qué no se quitan los aranceles también en Europa para beneficiar al ciudadano europeo? Buen sábado, buen negocio, buen descanso.